Yo voy a hacer una reflexión breve sobre, digámoslo de esta manera, la forma como el conjunto de recomendaciones se relaciona con la política pública en Colombia, en particular la política farmacéutica, y qué experiencias podemos resaltar o enfatizar de cruzar una cosa con la otra. Yo quisiera primero hacer el siguiente punto general, que hace parte de la discusión en nuestro país. Si retomamos la primera parte de la presentación de Germán y vemos los problemas generales de los altos precios, sobre todo los problemas de los altos precios de los nuevos medicamentos de efectividad marginal, problema que tenemos no solamente en los medicamentos oncológicos, sino algunos medicamentos para enfermedades raras, la diabetes y demás. Y al mismo tiempo tenemos los altos precios de medicamentos que sí curan, lo de la hepatitis C. Esos problemas se presentan en nuestro país, eso sobra decirlo, pero lo que muchas veces se pierde de vista en la discusión global de los problemas financieros de nuestro sistema es la siguiente conexión: que esos problemas financieros son relevantes a escala de la sostenibilidad general del sistema, que muchas veces los recursos que van a pagar por esos nuevos tratamientos son recursos que se desplazan para pagar por medicamentos esenciales, y que en el fondo buena parte de los problemas financieros del sistema y por lo tanto los problemas de atención a los ciudadanos que ocupan la atención del país tienen que ver con este problema. O sea, hay una conexión importante entre la forma como muchas veces los medios de comunicación reportan este problema, que es la tragedia del individuo particular y estos problemas. Y eso, repito, muchas veces se pierde de vista. Esto es un problema relevante para la gente, a pesar de que existe una conexión causal de muchas partes. Pero vuelvo y repito, aquí tal vez subyace la causa de muchos de los problemas del sistema que tienen un impacto, de esta manera, indirecto en los ciudadanos. Estos problemas, en el caso de Colombia, yo diría que son más relevantes que en otros países de la región. Primero porque Colombia tiene el gasto de bolsillo más bajo de América Latina, tal vez con Uruguay, 15% del gasto total en salud. Estos problemas afectan directamente la sostenibilidad de nuestro sistema. La misma judicialización y la ley estatutaria que nos hacen más vulnerables a estas presiones, y también la forma como hemos concebido las políticas públicas. Esto es la existencia de un fondo pagador por medicamentos de alto costo que complementa el pago que se hace por los medicamentos esenciales y que administran las EPS. La presencia de ese fondo pagador directo genera incentivos, en algunos casos incentivos perversos, que exacerban este problema. En el caso colombiano eso también lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, solamente para decirles, este es un tema relevante y que si no resolvemos el problema que estamos discutiendo, vamos a seguir teniendo los problemas que ha arrastrado nuestro sistema por un tiempo largo. Quiero entrar ahora a las primeras consideraciones de política pública, y son las que competen a la regulación de precios de medicamentos. Ustedes conocen bien que Colombia adoptó desde el año 2012-2013 una regulación de precios de medicamentos basada en la referenciación de precios internacionales, con un conjunto de países de referencia de Europa, algunos países americanos, creo que están Australia, Canadá también, 17 países con los que hacemos las comparaciones, referenciamos nuestros precios y tratamos de que Colombia no sea discriminado en esta fijación de precios internacionales. La existencia del mecanismo de recobros, a lo que llevó en última instancia, y voy a hablar como economista, fue que se percibiera a Colombia como un país con una elasticidad precio de la demanda de medicamentos muy baja. Esto es, se percibió el país como un país al que se le podría poner cualquier precio y el país iba a estar dispuesto a pagar. Y eso llevó a que históricamente los precios que pagó nuestro país, sobre todo después del fin de la regulación de precios en el año 2006, fueran muy altos. Y la regulación de precios de medicamentos basada en la referenciación internacional trató de corregir ese problema. Pero el punto que quiero poner sobre la mesa es otro, y es que la regulación de precios de medicamentos es insuficiente para resolver el problema que estamos enfrentando. Si fuera suficiente no tendríamos que dar esta discusión.
no tendríamos que de alguna manera afrontar las discusiones más complejas de propiedad intelectual. Y yo quiero decir que es insuficiente hoy en día en Colombia por tres razones generales, pero puede haber muchas otras, no intento ser exhaustivo. La primera, que ya ha sido señalada por la sociedad civil recientemente, y es: nosotros regulamos unos precios de los medicamentos, pero siempre va a haber unos nuevos medicamentos que quedan por fuera de esa regulación, entonces va a haber un rezago regulatorio, y en esos nuevos medicamentos, esas nuevas moléculas, los que tienen muchas veces una efectividad marginal, pero que vienen a precios muy altos, ya comienzan a verse problemas, y entonces, a pesar de la regulación, siempre va a haber una especie de rezago, y vamos a tener entonces problemas permanentes de vacíos regulatorios, que estamos tratando de corregir con la implementación del artículo 72. Pero ahí hay una primera dificultad con la regulación de precios de los medicamentos, que nunca va a poder seguirle el paso, o por lo menos hacerlo de manera completa a los nuevos medicamentos que van llegando. Segundo problema es que los regulados se adaptan y reaccionan dinámicamente. Este es un juego repetido, no de una sola vez. Cuando nosotros hicimos los cálculos de los ahorros por la regulación de precios de medicamentos, hicimos un cálculo muy sencillo, en naturaleza estática. Decíamos, esto es lo que estamos pagando, este es el número de pacientes que reciben el medicamento, el precio estaba por aquí, va a pasar por acá, multiplica el número de pacientes por el ahorro en cada medicamento, y ahí tenemos un ahorro. Hablábamos de ahorros grandísimos, superiores a $1 billón anuales por las regulaciones que se hicieron en años 2013 y 2014. ¿Qué pasó? Y es que el número de pacientes no se mantiene constante. Hay una gráfica que hemos mostrado una y otra vez que muestra, por ejemplo, cómo en los recobros, el recobro individual por paciente ha disminuido sustancialmente, en parte como resultado de la regulación de precios de medicamentos, pero el número de pacientes que recobran ha aumentado de manera sustancial, se ha multiplicado más que por 3 en los últimos años. Este mes de febrero tuvimos un récord no visto en el FOSIGA, que incluso tiene para nosotros problemas logísticos: 900.000 pacientes recobrantes. Ese valor estaba por debajo de los 400.000 hace apenas un año y medio, 900.000 ya. Entonces hay un elemento dinámico. Usted regula el P, aumenta Q. Y eso, si eso significa más acceso, está bien. Uno puede mirar el vaso medio lleno también. Pero si hay una demanda inducida y muchos de esos pacientes no justifican la prescripción de los medicamentos, sí tendremos allí un problema. Pero el punto tal vez más importante que quiero hacer sobre la regulación de precios de medicamentos es que para algunos de los temas que han sido aquí señalados, y pongo sobre la mesa el tema de hepatitis C, la regulación de precios de medicamentos como está concebida en nuestro país, y la metodología incluso está mencionada en la ley estatutaria, hablando de referenciación internacional, no sirve. Si nosotros fuéramos simplemente a aplicar la referenciación de precios internacional para los medicamentos de hepatitis C, con los 17 países tendríamos un precio muy alto. El precio que estamos pagando hoy en día es muy alto también. No hemos hecho regulación de precios de medicamentos. Algunos de los medicamentos para hepatitis C han entrado en nuestro país como vitales no disponibles, sin registro sanitario, otros con registro sanitario. La media promedio de tratamiento que pagamos en el año 2016 fue de 75 millones de pesos. Uno con la referenciación internacional de precios no podría bajar este precio por tratamiento de 75 millones de pesos sustancialmente. ¿Qué hacer entonces cuando la regulación de precios de medicamentos es insuficiente? Estamos estudiando un conjunto de políticas públicas que tiene 3 partes, que son complementarias. La primera, aquí el doctor Carlos Mario Ramírez ha venido liderando desde hace algunas semanas o meses, por lo menos de manera intensa los últimos 2 meses, unas compras centralizadas en la Organización Panamericana de la Salud, que va a llevar a una disminución sustancial de estos precios, casi el 70-80%. Esa es una salida. Esa salida resuelve una parte del problema, pero no totalmente. Ese es un proceso que toma tiempo, y hoy tenemos una preocupación puntual, es que mientras se concretan las compras centralizadas, y podemos tardar 2, 3 o 4 o 5 meses, podríamos seguir pagando unos precios que son
francamente inaceptables, porque son precios similares a lo que está pagando Francia, que usted mencionaba ahora, doctor Germán, superiores a lo que está pagando España. O sea, son inaceptables en este momento en nuestro país, mientras concretamos las compras centralizadas que hacemos. Ahí estamos estudiando, y ya tenemos algunos borradores de actos administrativos, de alejarnos de la regulación de precios de referencia internacional y aplicar, por lo menos para las compras que hace el FOSIGA, una metodología de valores máximos de recobro, utilizando como referenciación los precios disponibles en la Organización Panamericana de la Salud, para garantizarnos de entrada, mientras concretamos las compras centralizadas, que son los precios que vamos a pagar. Eso tiene un problemita de naturaleza jurídica, y es que podría ir en contra de la regulación de precios de medicamentos como está estipulada en la ley, pero creemos que en este caso no hablaríamos de regulación, sino más bien del Estado como comprador, o por lo menos el Estado central como comprador, y podríamos de esa manera mirar el tema. También tenemos sobre la mesa, y tenemos que decirlo, la solicitud de la declaración de interés público para los medicamentos de hepatitis C. Me voy a referir a este tema en un minuto. Como parte de la política farmacéutica, esto no se menciona mucho en el panel, pero yo creo que Colombia también ha tenido un liderazgo global en los temas de competencia, en particular en los temas de competencia en medicamentos biotecnológicos, con el decreto de biosimilares y la discusión que ustedes conocen. Después de 2 años o 3 años, que es lo que me ha tocado a mí, pero esto ha sido una lucha de 5 o 6 años, lo que podemos decir es que también es difícil, que consolidar esas condiciones de competencia toma tiempo, y que no vamos a encontrar, como no lo vamos a encontrar tampoco en la referenciación de precios de internacional, en la competencia una solución definitiva para muchos de estos problemas. Pero tenemos que seguir trabajando en promover la competencia. Yo lo he dicho una y otra vez, en eliminar las barreras de acceso innecesarias. Colombia quiere seguir manteniendo ese liderazgo, pero necesitamos, y yo creo que esto es evidente cada vez más que se avanza en esta política, otro tipo de políticas complementarias, sobre todo políticas que logren incentivar la producción local de biosimilares y demás, para sacarle provecho pleno, tanto desde un punto de vista, podríamos decirlo, de política industrial, pero sobre todo pensando en la sostenibilidad de nuestro sistema de salud a las políticas de competencia. Déjeme entrar de manera rápida a los temas de propiedad intelectual y a una reflexión sobre el tema de imatinib. De ese año de experiencia yo creo que quedan las siguientes lecciones aprendidas. La primera, que las declaraciones de interés público con fines de licencia obligatoria, como se hizo, que se terminó en una fijación de precios, requiere grandes capacidades estatales. Esto requiere una discusión compleja en los ámbitos internacionales, requiere argumentos sofisticados y requiere una capacidad técnica que nosotros construimos sobre la marcha en el Ministerio. Ese tema no lo habíamos anticipado plenamente, porque se habla solamente de la presión internacional, pero tener capacidades al interior de las oficinas públicas del Ministerio y de sus entidades anexas para acometer esta discusión es fundamental, y yo creo que es fundamental también hacia el futuro que esas capacidades construidas estén ahí. Segundo, si es verdad que se dan presiones internacionales, que las presiones ocurren de 2 maneras, las vías diplomáticas tradicionales y vías más sutiles y más implícitas. Y yo creo que el llamado que hace el reporte es importante al respecto, a que por lo menos que los países puedan dar estas discusiones, primero internamente y después en los escenarios internacionales, de manera más tranquila. Esta ha sido una de las discusiones más complejas que hemos tenido que enfrentar con el equipo del Ministerio. Javier lo conoció bien, Héctor lo conoció llegando, en parte como resultado de las presiones ejercidas. El doctor Carlos Correa decía ahora que estos no pueden ser o no deben considerarse mecanismos excepcionales. Yo en parte estoy de acuerdo.
pero también yo creo que tenemos que aceptar que las consideraciones de propiedad intelectual y en particular estas flexibilidades no son sustitutos de la política de regulación de precios, ni de las políticas de competencia, ni de las políticas de fortalecimiento de la puerta de entrada, ni de las políticas de transparencia que son los ejes de nuestra política farmacéutica. Yo creo que tienen una importancia en el sentido que la complementan y nos dan un instrumento que uno podría decir, mire, cuando yo no puedo llegar a una negociación centralizada razonable, o cuando de pronto la regulación de precios no funciona en casos muy específicos, tener ese instrumento allí a disposición. Pero no debe estar, creo yo, en el centro de la política farmacéutica. Yo creo que es un instrumento importante, complementario, no sustituto de los 4 ejes de nuestra política farmacéutica, que yo insisto, son la regulación, el estímulo de la competencia, las normas de transparencia y el fortalecimiento de la puerta de entrada en el contexto del llamado artículo 72. Es un instrumento que hay que tener aquí, que hay que usarlo, que sirve muchas veces como un instrumento importante para tener, creo yo, mejores negociaciones centralizadas, pero dadas las dificultades que enfrentamos, y creo que Oscar hizo un comentario una vez en redes sociales que tenía razón, y es tenemos que tener en cuenta cuando hay recursos limitados, y uno de los recursos limitados es el recurso humano, que esto demanda de parte de los ministerios muchos recursos humanos que pueden ser invertidos en los otros elementos también importantes de la política farmacéutica, que muchas veces en términos utilitaristas, esto es del efecto que tenemos sobre la sostenibilidad, son mayores, y eso lo tenemos que tener en cuenta. Esto para decirles que esto no es un tema fácil, y lo que nosotros vamos a seguir haciendo es combinando todas las formas de lucha, desde la regulación de precios hasta la competencia, hasta la transparencia. MIPRES va a jugar un papel importante en la transparencia, quiero decirlo desde ya, el fortalecimiento de la puerta de entrada, y tampoco vamos a renunciar a las flexibilidades y cuando se necesiten a las declaraciones de interés público. Muchas gracias a todos.